tal, hermanos? Tengan un saludo de paz y bien. El día de hoy estamos en un nuevo tema aquí en Podcast Voces de la Iglesia. Yo, Diana Estrada, seré su presentadora de este tema tan importante y que como católicos, como jóvenes católicos, bueno, adultos, niños y todos debemos de saberlo. Y el tema es andar en fe. Con ustedes, nuestro hermano Yosef. Yosef actualmente es ingeniero civil. Empezó su camino franciscano hace 13 años en la comunidad Juventud Franciscana. El día de hoy ya está cursando el último año. Así que demos fuertes aplausos. Invitamos a Yosef. Y bien, hermanos, antes de empezar el tema, Yosef, ¿te parece que nos puedas apoyar haciendo esta oración inicial? Claro que sí. Bien, chicos, nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad que nos das de compartir un poco más sobre ti, sobre la experiencia que tú has puesto en cada uno de nosotros. Permite, Señor, que este podcast llegue a muchos jóvenes, que toque muchos corazones, pero que sobre todo sea tu voluntad la conversión de cada uno de ellos. Que sea tu voluntad siempre la que rija nuestras vidas. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermano, y cuéntame, ¿qué sentiste o cómo te enteraste primero que ibas a ser hoy día nuestro ponente en este podcast? Estaba conversando con uno de los hermanos de la pastoral juvenil, no voy a decir su nombre, y justamente no me agarró en la ciudad. Yo últimamente estoy viajando mucho, casi no tengo tiempo para estar aquí, y gracias a Dios se dio que hoy día mismo llegué, ¿no? Entonces traté de coordinar los tiempos, pero muy feliz, la verdad que muy feliz, porque me gusta compartir la experiencia que yo he tenido con Dios, con mis hermanos, no por compartirla yo, sino por mostrar siempre que Dios actúa de maneras diferentes, ¿no? Y sobre todo el tema que se va a tratar hoy día en el podcast, me parece genial, me encanta. Claro, a ver, hermano, coménteme. Y sobre este tema, ¿qué nos puede comentar? Así como que una pequeña introducción, pequeña. Una pequeña introducción. Bueno, en primer lugar decir que caminar en la fe es una de las cosas más complicadas del mundo cuando no tienes al Señor en tu corazón, pero es una de las cosas más fáciles del mundo cuando entiendes que todo este camino es llevado por el Señor. Lo podríamos resumir así. Claro, a ver, hermano, con la primera preguntita. ¿Cómo comenzaste tu caminar en la fe? Bien, tengo que comentarte que yo no vengo de una familia, vengo de una familia creyente, pero no de una familia practicante, que venía todos los domingos a misa, no necesariamente. Estudié en un colegio católico toda mi vida y nunca me había acercado a esto de la fe, ¿no? Hasta el 2012, que hubo una comunidad de jóvenes franciscanos que me invitaron, fueron a mi colegio, ¿no? Ver su energía, ver cómo te hablaban, ver su alegría, ver esa diferencia del mundo, ¿no? En el que uno muchas veces está metido cuando está en el colegio, con los amigos, etcétera, a ver esta otra propuesta, ¿no? Entonces vine, me empezó a gustar, hubo momentos buenos, momentos también malos, y bueno, ahí fui perseverando, ¿no? En lo que es la fe, se puede decir. Claro, hermano, pero, a ver, ¿tú qué entiendes sobre la fe? O para ti, ¿qué es la fe? Bien, para mí, ¿no? No vamos a hablar de conceptos teológicos, ¿no? Pero es que en realidad la fe es abandonarse, ¿no? Bueno, en este caso de Dios, abandonarse a una promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros, para nuestra vida, ¿no? Esa promesa de que Él va a estar siempre con nosotros, y a veces de decir, bueno, tengo fe, creo en que esto es verdad, ¿no? Eso es para mí la fe, ¿no? Abandonarme a la voluntad de Dios. Para mí la fe también es entregarse ciegamente en ello, ¿no? A ver, y bueno, durante tu vida, toda tu vida, ¿hubo un antes y un después marcando la fe? Sí, definitivamente, ¿no?
no podría decirte un momento. Yo me acuerdo que conversaba mucho con un sacerdote, que yo soy de las personas que no logro distinguir un momento en particular en el que diga, sentí la presencia del Señor, ¿no? Y este sacerdote me hizo entrar en razón, de que en mi caso, ¿no? Particularmente, yo siento a Dios en cada momento de mi vida, ¿no? Entonces, para mí este caminar en la fe ha sido un constante, ¿no? De momentos buenos y momentos malos, como te decía antes. Tocando el tema sobre la fe, ¿tú qué crees que deberíamos enseñar o deberíamos de ser como católicos cristianos, enseñar y mostrar esa fe? ¿Cómo podríamos mostrarlo? A mí en esta parte me encantan las palabras de San Francisco, ¿no? Predicar con tu vida, predicar en todo momento y solamente si es necesario usar las palabras, ¿no? Entonces, que tus amigos puedan verte en tu actitud, en tu alegría, en tus resultados también. Y no solo los resultados positivos, ¿no? Porque Dios no siempre nos promete a nosotros que vamos a estar bien en todo, ¿no? Nos promete que Él va a estar con nosotros, pero nos puede ir mal dentro de eso. Y lo importante es ver que dentro de las veces que nos va mal, nosotros podemos tener plena certeza de que Dios está con nosotros. Y al no tomar las cosas, digamos, de cólera cuando algo te sale mal, también demuestras, ¿no? que tienes una tranquilidad porque estás confiando en Dios, ¿no? Entonces a Dios se le demuestra con tus actos, con tu vida, ¿no? No puede haber un católico que esté insultando a sus amigos, no puede haber un católico que, en primer lugar, que no vaya a misa, ¿no? Entonces eso también dice mucho. A veces los amigos te dicen, vamos a hacer un plan y tal, pero tú dices, no, yo tengo que servir a mi comunidad, tengo que hacer, a ustedes les debe pasar mucho, ¿no? Tengo que hacer esto, y renuncian a planes de sus amigos para poder ir a los servicios que Dios ha puesto en cada una de nuestras vidas. Y ahora, hermano, actualmente, bueno, desde hace unos años, yo he escuchado y he visto por ahí un meme que dice 99% fe, 1% conocimiento o el empeño, ¿no? ¿Y tú crees que este meme es una mufa a las personas que sienten esta fe o no? Claro, cuando por ejemplo te está yendo mal en un examen, ¿no? Tienes 99% de fe, 1% de realidad, algo así. Entiendo el sentido del humor. Reírse no es malo, es bueno, pero hay que tener mucho cuidado con qué nos reímos, ¿no? Justamente eso, a ver, no quiero sonar muy exagerado, ¿no? Pero si te pones a pensar muchas veces en esto, ahí entra el hecho de mostrar a Dios en tu vida, ¿no? A veces tomamos a Dios como si fuera un juego, ¿no? Y nosotros mismos como católicos no nos damos cuenta de eso. Y en palabras tan sencillas que muchas veces no lo hacemos con mala intención, lo hacemos con la mejor de las intenciones o simplemente por costumbre, ¿no? Pero a veces ahí estamos quitándole el lugar a Dios que le corresponde propiamente. Entonces, entiendo las circunstancias, entiendo a los jóvenes, que somos jóvenes, pero hay que tener cuidado en algunos aspectos, ¿no? Tampoco sin ser de parte mía tan radical en este sentido. Claro. Y bueno, hermano, este tema de la fe, ¿tú crees que se impuso más a la llegada de Jesús o se sentía más antes de que llegase Jesús? Bueno, entiendo que la fe nos la da, nos la da Cristo, ¿verdad? Antes de Cristo estaban el tema de otras religiones, pero también, es interesante la pregunta porque, por ejemplo, María y José, los padres de Jesús, no eran cristianos, no eran judíos. Y en su propia fe judía educaron a Jesús como judío, ¿no? Y le proporcionaron esta fe, el tema de la oración, el tema de los ritos y tal, ¿no? Entonces, creo que, el ser humano siempre ha tenido fe, ¿no? Pero si me preguntaras por hoy, quizá se está perdiendo un poco. Sí. Mejor dicho, quizá puedo corregirme. Más que se esté perdiendo, creo que se está cambiando el centro, ¿no? Porque en realidad mucha gente sigue teniendo fe, pero ya Dios lo quitaron. Y la fe, su fe en el dinero, su fe en sus amigos, su fe en su pareja, etcétera, etcétera. Entonces, ¿fe es Jesús o Dios o no? Debería ser, ¿no? Debería ser Dios, ¿no? Claro. Debería ser Dios. Sí, bueno, a lo personal,
yo siento que, como tú dices, siempre ha habido fe, desde antes de Cristo, después de Cristo, pero creo que cuando llegó Cristo y empezó a hacer los milagros, la fe estalló. Muchas personas empezaron a creer más y en tener fe en que, por ejemplo, los leprosos, ¿no? Que se iban a sanar. Y Jesús les recalca a un leproso, tu fe te sanó. Y creo que, bueno, para mí ese es el momento en el que estalló otra vez la fe. ¿Tú cómo descubriste que Dios te llama para que tengas una vida más profunda en la fe? Antes, creo que es un momento, es algo continuo, ¿no? No hay un momento en mi vida en el que yo haya sentido ese llamado, pero ha sido alimentado justamente por la participación, por ejemplo, en grupos juveniles, ¿no? En este caso la Juventud Franciscana, el hecho de participar constantemente, el hecho de encontrar a Cristo en mis hermanos, ¿no? Eso me ha ayudado mucho. No podría hablar con ustedes, sinceramente, de un momento puntual en mi vida espiritual, pero sí de algo constante, ¿no? Que hasta el día de hoy lo sigo sintiendo realmente. ¿Es que el agradecer también esté conectado con la fe? Sí, definitivamente, ¿no? Por ejemplo, y personalmente, ¿no? En mis oraciones lo primero que hago es agradecer, ¿no? Porque hay algo que no podemos ignorar, ¿ya? Y es que sin la gracia de Dios, nosotros podemos ser muy voluntariosos, podemos venir todos los días al servicio de la comunidad, podemos asistir a misa, incluso ir a la adoración al Santísimo, pero sin la gracia de Dios eso no da fruto. Entonces es Dios el que a nosotros nos da esa bendición de que lo que nosotros hacemos sea para gloria de Él. Entonces hay que agradecer por eso, ¿no? Siempre yo recalco una palabra de un santo, San Felipe Neri, si no me equivoco, que siempre dice, ¿no? Señor, no apartes a Felipe de tu mano, porque si me apartas soy capaz de traicionarte, pero que Judas. A mí me marcó muchísimo esa frase, que me habla mucho a mí de la gracia, que estamos, todo lo que hacemos lo hacemos porque el Señor ha visto algo en nosotros y de alguna forma nos ha dado esa gracia, ¿no? Pero también podría pasar que nos deje en el otro lado, ¿no? En una especie de desierto espiritual, que también habría que agradecer por eso, porque ahí la fe se fortalece, ¿no? Eso ya es otro tema, pero sí, definitivamente esto va ligado a agradecer la fe, hay que agradecerla, ¿no? Porque es un regalo de Dios. Y tú, bueno, coméntame un poquito más sobre qué personaje de la Biblia tú lo tomas como así ejemplo de... Yo sé que hay muchos, hay bastantes personajes de la Biblia, pero para ti, ¿qué personaje es el personaje que te dice, por él me ayuda en esto? No había profundizado en esta pregunta antes, nunca me la había cuestionado, pero ciertamente en los últimos días he estado escuchando mucho sobre San José. De hecho, hace poco mis hermanos me invitaron para dar un tema sobre la vida de San José. Entonces, ahorita mismo te diría San José porque yo he ido descubriendo a lo largo de mi vida muchas cosas. Por ejemplo, a mí me llamo Giuseppe, mi nombre es Giuseppe, que yo no tenía ni idea, pero es José, mi nombre significa José, es la versión italiana de José. Mira tú. Entonces, ¿no? Y me gusta mucho el ejemplo, pues es que San José es el ejemplo perfecto de muchas cosas, ¿no? De muchas virtudes y de manera plenas, ¿no? Esas virtudes que tenía San José. El silencio, por ejemplo, algo que a mí me cuesta y que quiero aprenderle a San José, ¿no? De estar un poquito más callado en mi vida diaria. Sí, creo que eso tenemos que aprender muchas personas, hasta yo. Y bien, hermano, justo ahorita que ha tocado ese tema de José, vamos a ir con la pregunta. Es que, ¿tú crees que si José y María en algún momento no tuvieron esa fe? No sabría decirles, sinceramente, no podría decir, a ver, ha habido grandes santos, ¿no? En la historia de la Iglesia que en sus biografías comentan haber tenido este desierto espiritual. Realmente sobre José y María no sabría decirles con exactitud, preferiría no responder directamente eso, pero sí aprovechar, ya que estamos hablando de la falta de fe, para comentarles sobre los desiertos espirituales, ¿no? Por ejemplo, Santa Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Que tuvo un desierto espiritual muy, muy grande, en el que ella cuenta, ¿no? Que no sentía a Dios en sus oraciones, imagínate. Entonces, siempre a mí me explicaban esto, como que la forma en la que a mí me lo explicaban era que Dios te tiene de la mano, te lleva como un padre, pero que llega un punto en el que te dice, hijito, te toca caminar. Entonces, ahí a veces cuando ya estás caminando solo en la fe, es donde
uno puede empezar a tambalear un poquito más. No, no es que Dios nos abandone, Dios nunca nos abandona. A veces Dios también es un padre que te independiza. No claro, no es un padre sobreprotector, es un padre que te dice, o sea, tienes que hacer algunas cosas por ti mismo. Y ahí es donde a veces podemos dejar de sentir un poquito a Dios, pero siempre teniendo en cuenta que por más que no sintamos a Dios, por más que sintamos que algunas de nuestras oraciones son vacías, por más que sintamos lo peor que nos pueda pasar con respecto a la fe, es importante que ahí también entre un poquito de la cabeza, la razón de decir, mira, ahorita siento que no estoy pasando por este momento, siento que mi comunicación con Dios está rota, se ha roto el cable, pero sé que está ahí. Pero yo sé que Dios está ahí, que me está escuchando y no solo eso, sino que me va a responder en el tiempo perfecto, pero me va a responder. Aunque en este momento no lo sienta, que en este momento esté pasando por un momento duro, el Señor está ahí, siempre, ¿no? Entonces, cuando dejemos de sentir, cuando estemos por este desierto espiritual, lo más importante es quizá pasar a la razón, ¿no? Decir, ya, un ratito, yo sé que Dios está acá, ¿no? Y sobre todo ir al Santísimo, porque ya en el Santísimo, ya ahí no va de fe, en el Santísimo está Jesús. Hermano, en este caminar de la fe, ¿tú crees que hay momentos de derrumbe también? Y como les decía antes, sobre todo los momentos de derrumbe, considero yo que vienen cuando nos alejamos de Dios, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de asistir al Santísimo. Pero también hay momentos de derrumbe cuando incluso hacemos todo eso y sentimos que Dios no está con nosotros, ¿no? Ahorita no me acuerdo el nombre, hay un personaje bíblico que hacía toda la voluntad de Dios y sin embargo Dios, o sea, el demonio le decía, ¿no? No me acuerdo cuál era la palabra, porque tú le das tu favor, ¿no? Quítale todo y vas a ver cómo se aleja de ti. Y bueno, dicho y hecho, y aún así no se alejó de él. Bueno, hermano, sí, claro que sí, la fe también, creo que también lo he vivido en carne propia, cómo la fe en algún momento puede irse de tu vida, ¿no? Por esas razones. A mí algo que, y siempre lo tengo muy presente, recuerdo que en la época de cuarentena, cuando estaba el COVID así al tope, y sin mentirle, hermano, todos los días me llamaban diciendo, falleció un conocido, falleció una amistad, y hasta llegó el punto de que era familia. Me acuerdo que después de que falleciera un tío, también mis papás se enfermaron, y una vez yo refuté, ¿no? Dije, si todos los días te rezo, te pido, ¿por qué no me ayudas en eso? ¿Por qué me traen siempre malas noticias de que alguien falleció, de que alguien está enfermo? Y justo me acuerdo que en esa época estaba dando Moisés y los 10 mandamientos. Y prendo mi tele y me contestó esa pregunta. Me acuerdo que decía, es que no es decirlo todos los días, es tener fe y despedírselo una sola vez y dejárselo en manos de Dios. Cuando vi eso, yo dije, ¿cómo? Porque hice la pregunta exacta y me contestó de una manera tan exacta a mi pregunta que yo me quedé anonadada. Quedé con la boca abierta y dije, wow. Muy bien, hermano. Ya yéndonos para el final, esta pregunta creo que es muy importante y queremos meditarlo. Dice, ¿qué importancia tiene la comunidad en tu ruta espiritual? Bien, te agradezco esa pregunta, me gusta mucho porque yo siempre a lo largo de estos años he conversado sobre la importancia de la comunidad. Si bien la fe es personal, porque cada uno tiene la experiencia de Dios de forma personal y única además, el ambiente donde se gesta, digamos, esta fe personal es en la comunidad. Es el ambiente donde uno encuentra a los hermanos que no son de carne que Dios nos puso. ¿Y por qué es importante? Yo he tenido momentos en los que he sentido que mi fe ha decaído mucho. Y en esos momentos son, mira, ni siquiera por estar enojado con Dios, te diría, sino simplemente que, pues, a veces de mala forma, pero decir que la fe se enfría, que es lo que me ha pasado. Y son en esos momentos en el que tu comunidad es un mensajito de un chico que ni siquiera te hablaba mucho, pero que te decía, oye, oye, ese día vas a venir a la comunidad.
qué pereza, ya, vamos. Y que te hacen regresar, ¿no? A veces un hermano de tu comunidad que no conocías de nada. Y es más, muchas veces, les voy a ser sincero, hermanos de tus comunidades que ni siquiera, digamos, querían enviarte ese mensaje. Que, no sé, les tocó enviarte el mensaje, que dijeron, bueno, tenemos que enviar el mensaje, no sé, lo que sea, te llegó ese mensaje. Pero no es que no quería, no es que le tocó, es que Dios de alguna forma usó a este hermano como instrumento para llegar a nosotros, ¿no? O en otras ocasiones, porque han sido muchas, chicos, las veces que mi fe estaba haciendo muchísimas, Sí. también han sido hermanos muy cercanos. Y con ellos, por la confianza que había, hermanos que directamente, ¿no? Ya, o sea, ya no solo, oye, ven, sino, oye, ¿qué te pasa? ¿No? Ya, palabras más fuertes, ven. No, ya no solo, oye, te esperamos, no. Porque esa es la confianza que hay que tener con tus hermanos. Cuando tú ves que tu hermano está fuera del camino, hablarle. Si no tienes la confianza necesaria con tu hermano, ok, no vas a ir y inmiscuirte en sus cosas, no vas a decirle, oye, cuéntame tu vida. No, pero ese mensaje ayuda mucho, ¿no? Y bueno, ahora realmente estamos en una época de muchos mensajes, pero lo ideal sería esa llamada. Esa llamada ayuda mucho. Oye, ¿cómo te está yendo? ¿Qué está pasando? ¿No? Listo, hermano. Muy grande el tema que nos ha dado el día de hoy. Bueno, hemos tenido, hermano, interesante el mensaje que nos ha dado de las comunidades. Creo que ha sido importante tocarlo en estos tiempos. Y bueno, hermano, como todo tiene un inicio, todo tiene un final. Y así es como terminamos el día de hoy. Me encantó compartir este tema contigo, hermano. Feliz de que nos hayas podido acompañar. Y conmigo será hasta una próxima vez. Muchas gracias por la invitación y vamos a seguir perseverando en la fe, sobre todo nosotros que somos jóvenes. Muchas gracias. Claro. Pase bien, hermanos. Introducción de gente que ya le hemos hecho. No, tenía que saber. Ay, ¿podemos cortar? Claro. Perdón, estoy... ¿Dónde está vivo, hermano? ¿No estoy vivo? No. Nos vemos. Chao, mi amor. ¿Y usted? Sí, mire, yo le voy a comentar una breve... ¿Qué iba a decir? No, ya. ¿Quién es el